Eh, Saludos, me presento, mi nombre es Marcos Antonio Caicedo Talga, del programa de análisis y desarrollo de software, código 307-0453, para la regional Tolima, eh, regional La Granja. A continuación vamos a presentar la actividad propuesta. Para iniciar, accedemos a la consola interactiva que vemos en este directorio. Entonces accedemos. Ahí ya pudimos acceder. Vamos a mirar qué bases de datos tenemos. Vamos a crear la base de datos llamada parques. Listo, ya estamos en la base de datos parques. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es crear un documento que contiene los registros que vamos a ingresar en la base de datos. Entonces los ingresamos a la consola. Y ahí ya se pueden ver. Tenemos parque 1, parque 2, parque 3, parque 4 y parque 5. Y entonces ahora vamos a crear la colección de parques. Entonces lo vamos a llamar parques colección. Y vamos a insertar en esta colección con el comando insert los registros que van en la variable documentos, ¿no? Entonces son 5 documentos. Aquí podemos ver que insertamos 5 registros. Entonces vamos a verificar si los documentos se insertaron en la colección. Función find y la función print. Aquí nos arroja un error, creo que no escribí bien. db punto parques colección punto find punto print. Listo. Entonces aquí lo que hicimos fue buscar los documentos que hay en la colección. Aquí ya nos muestran los documentos previamente ingresados, pero ahora automáticamente nos agrega la clave primaria, ¿no? Que es ese atributo aquí que podemos ver que se llama ID. Entonces ya tenemos los 5 documentos en la colección parques. Tenemos parque 1, parque 2, parque 3 y parque 4, parque 5, cada uno con su respectivo ID. Listo, tenemos, tenemos los documentos y a continuación vamos a modificar el primer y último registro, que en este caso sería el parque 1. Aquí le puse el atributo placa para diferenciarlos: placa 1, placa 2 y placa. Entonces el último sería placa 5. Vamos a actualizar los documentos, el primer registro que sería parque 1 y el último registro que sería parque 5. Esto haciendo referencia a la llave primaria que se le asigna automáticamente, que sería la propiedad ID. Aquí podemos ver que placa 1 tiene un ID que termina en 74, el siguiente 75, el siguiente en 76, el cuarto en 77 y el último en 78. Entonces, haciendo referencia al ID, vamos a modificarlos. Entonces, iniciemos con el primero. Aquí tengo el comando
para modificar el primer documento. Entonces, accediendo a parques colección, update, llamamos su ID, ponemos el ID respectivo que termina en 74, el nombre le ponemos parque 1 actualizado y le agregamos un atributo capacidad y ciudad. Entonces procedemos, copiamos el comando, enter. Aquí podemos ver que se ha modificado, que nos arroja que se pudo modificar el registro, ¿no? Continuamos y vamos a modificar el último registro. Entonces aquí también lo mismo, accedemos al ID del último parque que termina en 78. También le agregamos el atributo capacidad y ciudad. Ponemos el comando, ponemos espérame, no se copió bien. Entonces, para el tercer último documento, seguimos, listo. Listo, entonces ya tenemos los documentos actualizados. A continuación vamos a mostrar los cambios hechos, ¿no? Entonces el primer registro y el último registro deben aparecer ya actualizados. Entonces con el comando parques colección find pretty nos va a aparecer los registros ya modificados. Entonces podemos ver que el parque 1 sale parque actualizado, así como lo pusimos, con nuevo atributo capacidad ciudad. El segundo parque sigue tal cual, el tercero y el cuarto igual, y el último también aparece actualizado así como el primero. Perfecto, entonces tenemos la colección nos aparecen los 5, primer documento actualizado y el quinto actualizado. Ahora vamos a borrar el tercer documento, que sería el parque 3, que es el que el ID termina en 76. Entonces con la función delete one procedemos a borrar ese documento. Entonces copiamos el comando y nos arroja true, nos confirma que se borró. Ahora vamos a listar de nuevo la colección y ya nos debería aparecer el parque 3. Y listo, verificamos parque 1, parque 2, parque 4 y parque 5. Ya se borró el tercer documento, que era el parque número 3. Perfecto, ahora vamos a crear la última sentencia para obtener un documento de la colección de acuerdo a su ID. Es decir, no vamos a pedir toda la colección, sino un solo documento en específico basándonos en el ID del documento. Entonces, para eso vamos a usar la función find_one. Accedemos al atributo ID y ponemos el ID del objeto, del documento, perdón.
En este caso es el ID 74, el que termina en 74. Entonces debería devolvernos solo el documento solo el documento 1, que sería el parque 1 de la ciudad de Bogotá. Entonces copiamos el comando, damos enter y nos arroja solo el primer documento. Para hacer el ejercicio, por ejemplo, para obtener el último parque, sería el mismo comando, pero reemplazaríamos el ID por el quinto, que sería el que termina en el 78. Entonces aquí el ID ya no terminaría en 4 sino en 8. Entonces ponemos un 8 y nos debería devolver el parque de la ciudad de Cartagena. Entonces perfecto, nos devuelve el parque de la ciudad de Cartagena. Listo, ese es los ejercicios planteados en la actividad y muchas gracias.